Muy estimados hermanos y hermanas, hoy 29 de junio estamos celebrando el día de San Pedro y San Pablo, dos columnas en las que se fundamentaron todos los principios de la Iglesia, porque Jesucristo mismo los eligió. Jesucristo mismo que se encontró o se hizo encontradizo con Pablo mientras perseguía a la iglesia y produce en él un cambio completamente radical. De perseguidor de la iglesia se convierte en un evangelizador, un testigo fiel de Jesucristo hasta la muerte. Una muerte difícil, martirizado por el Imperio Romano. Aunque él era parte del Imperio Romano, incluso trabajó con el Imperio Romano, nació durante el tiempo en que Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Incluso por eso él apela. Cuando es juzgado, él apela diciendo que él es romano también, porque ha nacido en el Imperio Romano, judío de padres, pero romano desde su nacimiento. Sin embargo, no lo perdonan, no le aceptan el argumento y lo condenan a muerte y va a dar la vida por Jesucristo, siendo decapitado, según dice la historia. O sea, le cortaron la cabeza. Pedro, elegido por Jesucristo para ser el primer papa. Ustedes saben que el mismo Jesucristo le dijo: tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es el primer responsable de la iglesia, representante de Cristo en la tierra. Es el papado, digámoslo así, más largo que ha existido a lo largo de toda la historia. El papado de Pedro, el que ha estado más años en la silla, en la sede de Roma, como obispo de Roma, como papa, encargado de dirigir la iglesia según lo que Jesucristo quiere. Pedro, que también fue juzgado, acusado y martirizado. Como ustedes saben, lo condenaron a muerte y muerte de cruz, como Jesús. Era la peor muerte que había en aquel entonces, el principal castigo para los grandes criminales. Y él dice: yo no soy digno de morir como murió mi Salvador. Como ustedes saben, lo crucificaron con la cabeza para abajo. Así murió Pedro, dando testimonio de Jesucristo hasta la muerte. Primer papa. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Te doy las llaves del reino de los cielos. Es Jesucristo mismo el que pone a Pedro al frente de la iglesia. Y desde Pedro hasta el día de hoy, hasta Francisco, ¿cuántos papas han pasado? 268. 268 papas han pasado desde Pedro hasta Francisco. ¿Recuerdan los primeros? Pedro. Después de Pedro, ¿quién siguió? Lino. Después de Lino, Cleto. Después Clemente, Evaristo. Y así se viene la lista hasta que hoy es el Papa Francisco. Antes del Papa Francisco, Benedicto. Antes de Benedicto, Juan Pablo II. Antes de Juan Pablo II, Juan Pablo I, que solo estuvo 33 días en el papado. El papado, uno de los papados más cortos en la historia. Creo que es el papado más corto que ha existido
en la historia de la iglesia. 33 días fue Papa Juan Pablo I. Y antes de Juan Pablo I, Pablo VI. Y así se va la lista para atrás hasta llegar a Pedro. Eso nos garantiza, la sucesión apostólica nos garantiza que estamos en la iglesia de Jesucristo. La iglesia que fundó Jesucristo en la base de los apóstoles, habiendo escogido a 12 como ellos, 12 de ellos, allí es donde empieza a vivirse la iglesia, el seno de la iglesia en los apóstoles, y de ahí se ha ido extendiendo y hoy somos más de 1.000 millones de católicos en el mundo en que vivimos. Pidamos al Señor por el Papa, por Francisco, que en este tiempo tan difícil, con tantas corrientes ideológicas que muchas veces se oponen a la iglesia, sufre de ver muchas veces las actitudes de los seres humanos que no está acorde a la voluntad de Dios. Pidamos al Señor que siempre se mantenga firme, que Dios le ilumine su mente, su corazón, para que pueda guiar a la iglesia según el querer de Dios. Y que todos los católicos seamos fieles a Dios a través de la enseñanza apostólica que es guiada por el Espíritu Santo. Pidamos al Señor que Él nos dé fortaleza para mantenernos siempre firmes en la fe, que nos sintamos felices, que nos sintamos orgullosos de ser católicos, que defendamos siempre la fe como lo hicieron San Pedro y San Pablo. Amén.